Ahora estamos grabando. Me había olvidado poner a grabar, así que ahora estamos grabando el encuentro. Bueno, ahora sí, les comparto la pantalla. Están viendo una presentación que dice resultados test de estilos de aprendizaje. Muchos de ustedes realizaron el test de estilo de aprendizaje con alguna dificultad, porque también se ve que los formularios, en este mes de septiembre no estoy muy hábil con los formularios, entonces alguna duda hubo con respecto al acceso al formulario para contestar el test de estilo de aprendizaje, pero la mayoría de ustedes pudieron hacerlo. Entonces, me interesaba compartir muy brevemente los resultados del test de estilo de aprendizajes. También en términos de grupo, en términos de conjunto, como para que veamos que, como dice el dicho, tenemos un gaucho de cada pueblo, un gaucho y una china de cada pueblo. Una diapositiva por cada dimensión que aborda los estilos de aprendizaje o el test de estilo de aprendizaje. Respecto a la dimensión procesamiento, o sea, si somos en mayor medida activos o reflexivos, fíjense lo que dieron en términos porcentuales los resultados que ustedes fueron completando. Acá están todas sus respuestas, ¿no es cierto? En la descripción o en las referencias están incompletas porque hay una página 2 de 2 que no estoy mostrando, pero me interesaba que vean para la dimensión, la primera dimensión, la dispersión que hay respecto a la variedad, más que dispersión, a la variedad que hay respecto a lo activo o lo reflexivo. Fíjense también la dimensión percepción, es decir, si somos más sensoriales o intuitivos. Fíjense también, diría que hay mayor dispersión en esta categoría que en la anterior. Si vamos a la tercera, la dimensión entrada, cómo incorporamos, cómo nos entra de manera más facilitada el aprendizaje, si somos visuales o verbales, nuevamente una gran variedad de dispersión, una gran variedad. Y en la dimensión comprensión, a riesgo de ser reiterativo, sucede lo mismo. ¿Por qué les comparto esto? Porque si en un grupo de 20 y pico de personas, como somos los que estamos participando activamente, los que hemos completado el test de estilo de aprendizaje, vale decir que el mío no está incluido acá, pero también sería un resultado absolutamente distinto al de todo el resto de ustedes, o con matices al menos. Entonces aquí me parece importante tener claro que si en un grupo tan pequeño como 20 y tantas personas, 30 personas si tengo que redondear, tenemos esta dispersión de estilos de aprendizaje, ni hablar lo que sucedería en nuestras aulas si damos materias con cursos más numerosos. Entonces, vuelvo a traer el comentario de lo que charlábamos la vez pasada, en el encuentro anterior. ¿Cómo podemos empezar a considerar esta cuestión de los estilos de aprendizaje a la hora de proponer nuestras actividades? Por actividades no estoy hablando exclusivamente de un trabajo práctico, de un parcial o algo similar, sino cómo le proponemos el aprendizaje a nuestros estudiantes. Y si trabajáramos con equipos, como mencioné el encuentro pasado, qué interesante sería empezar a explorar la consideración de los estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes al momento de formar estos equipos. En la experiencia que venimos haciendo con Uriel hace unos cuantos años, 12 años, con grupos de estudiantes de cuarto año de Ingeniería en Sistemas, cuando empezamos a aplicar los estilos de aprendizaje a la hora de formar los equipos, es decir, la estrategia habitual sería, bueno, júntense con sus conocidos y formen equipos de 3, 4, 5, lo que correspondiera. Nosotros empezamos a decidir empezar a formar nosotros los equipos.
Esto nosotros lo aplicamos todo el tiempo porque formamos un equipo que dura todo el año, salvo razones de fuerza mayor. Pero esta estrategia de empezar a conformar los equipos de largo plazo con la consideración de los estilos de aprendizaje es algo que nos resultó muy bien en términos de la calidad de aprendizaje que logra cada estudiante y el equipo, y en términos de los aprendizajes que están logrando, ¿no es cierto? Y las producciones que realizan. Entonces, traer un poco esto a, digamos, mostrar esta dispersión, como comentaba, y mostrar o recordar cómo podemos empezar a incorporar los estilos de aprendizaje en nuestros cursos, en nuestras actividades, en nuestros, que no tiene por qué ser siempre, como dije recién, siempre aplicando los mismos grupos con los estilos de aprendizaje, pero hay instancias donde esto puede ser de utilidad, ¿sí? Entonces, punto 1, traer y mostrar esta dispersión. Punto 2, recordar. Punto 3, y sería un tip para el flip learning, para el aprendizaje invertido, perdón. Si les pedimos que hagan actividades y después nada de la actividad hecha vuelve como algo que se ha tomado, considerado en la propuesta de los encuentros, de las devoluciones, de lo que fuere, entonces empieza a quedar como que esas actividades que les pedimos las pueden hacer o no hacer, y en definitiva es más o menos lo mismo. Y en realidad no debería ser lo mismo, no debería ser lo mismo. De hecho, hoy vamos a recuperar 2, 3 de las actividades que ustedes hicieron, como para poder conversar alrededor de eso, ¿sí? Entonces, esto sería lo primero que quería compartirles con ustedes. No sé si alguien tiene un comentario, alguna pregunta, alguna experiencia, o algo que quiera compartir. Yo quiero decir algo, Juan. Vos sabés que cuando lo completé me resultó difícil hacerlo, ¿no? Pensé que iba a ser más sencillo, pero en más de una que digo, me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera, Sí. obviamente, pero digo, me llamó la atención que me costara tanto recordar, recordar cómo yo aprendía o cómo aprendo, y en muchas cosas era como que quería marcar las dos opciones. ¿Me entendés? O sea, mira, terminé el test y digo, ¿será que lo hice bien? O sea, no por bien o mal, ¿será que realmente contesté como yo lo veo? ¿Viste? Como me empecé a autoanalizar en eso, ¿no? Digo, loco, porque nunca lo había pensado así. Y digo, bueno, vos tenés la experiencia de 12 años ya estar usándolo para armar estos equipos y demás. Yo me planteaba si eso, o sea, eso de alguna manera, si vos estás con gente que, viste que ha pasado quizás intuitivamente, en algún grupo uno se juntó con gente así, que es esa, viste que esas personas que te potencian quizás, y es como que ni siquiera hace falta hablar porque estamos pensando de la misma manera, ¿no? Me suena como que puede ocurrir eso. Yo uso mucho el tema de grupos, pero siempre diferentes, porque de alguna manera es mi creencia y lo he visto, también se potencian muchas veces las personas, ¿no? En diferentes miradas de lo mismo. Entonces, esto que vos planteás, que ya tenés una experiencia muy grande, me hace ruido, ¿no? Me hace ruido, digo, estaría bueno probar a ver qué pasa con eso, ¿no? Y no siempre hacer lo que vengo haciendo, que para mí es bueno, pero quizás esto otro, quizás en algunas cosas como de producción de todo el año, puede ser muy útil. Así que nada, quería Bien, comentar eso. No sé si no es una conclusión, es mi pensamiento, ¿no? impecable. Rosa, levantaste la mano. Sí, con respecto al comentario de Gladys, es verdad, era bastante complejo, o complejo, no sé, pienso que varias dimensiones estaban preguntadas en repetidas veces como para lograr la respuesta, ¿no? Em, y no eran tan lugares comunes, no sé.
no recuerdo quién diseñó eso. De la lectura no le presté atención, digamos, de dónde viene este test. Pero levantaba la mano en relación a lo que decía sobre la conformación de los grupos. Supongo, o yo creí entender, Juan, que ustedes proponen grupos que incorporan diversos estilos de aprendizajes en los estudiantes. Sí, es No así. estudiantes con el mismo estilo de aprendizaje, ¿no? No, no. Justamente Claro. la idea es variar los estilos de aprendizaje dentro de un grupo. Esa es la idea, para un poco levantar el comentario que Gladys hizo, para potenciar. Cuando yo me trabo, porque soy analítico, viene Gladys, que es visual, y dice, pero está acá, en el gráfico que escribió el profe en el pizarrón, fíjate, y nos destrabó y avanzamos. De manera muy simple, un poco la potencialidad de diversos estilos de aprendizaje. Gladys, lo que vos comentabas respecto a estos grupos que perduran a lo largo de la asignatura, es una estrategia que tiene que ver con cómo nosotros proponemos determinados trabajos, llamémoslo de largo aliento, trabajos de investigación que regularmente les proponemos a los estudiantes. Pero, por ejemplo, en un trabajo práctico, yo explicamos un concepto o lo que fuere y vamos a hacer una aplicación. Vamos a aplicar esto. Bueno, júntense en 3 o 4. Y lo que toca, toca. ¿Sí? Entonces se va dando esa variedad. Tampoco hace falta que si como lechuga no puedo comer tomate, por decirlo de una manera muy boba. Puede ir jugando con estos Claro. elementos. ¿Sí? No, sí, se ve perfecto, o sea, yo lo veo en mis alumnos todo el tiempo y es una dinámica que al final del cuatrimestre lo agradecen. Al principio les hincha un poco tener un Obvio. compañerito, pero después se descubren personas, yo digo, ¿no? Vos podés descubrir desde, no sé, tu pareja a tu socio o a alguien con el que no vas a querer trabajar el resto de tu vida. De todos se aprende. Yo le confiaría un poco más un estilo de aprendizaje para un compañero de grupo que para un socio de una pareja, pero bueno, cada uno. Bueno, es bueno, creo que ha sumado mucho esa forma de trabajo. Y un punto, ¿por qué nos trae dudas, quizás, el responderlo? Porque recuerden que el estilo de aprendizaje es preponderancia. Y quizás en alguna dimensión nuestra preponderancia es leve. Leve, claro. Eso cuesta Entonces, más. ¿cuál? Hay otros que no, que somos contundentes. Yo soy un visual contundente. Pero en otras tengo una preponderancia leve. O un intuitivo, contundente, pero en otras tengo una... Entonces ahí sí, bueno, ¿cuál será? Y la otra es que nosotros históricamente no reflexionamos cómo aprendemos. Permítanme preguntarnos que a veces ni nos preguntamos mucho cómo enseñamos. Vamos, ya por oficio, ¿no es cierto? Perdón, Leonardo, levantaste la mano y te cansaste, disculpa. Sí, yo quería decir que coincido justamente con Gladys también. En el momento de completar el formulario, por momentos dudaba si la respuesta que hacía era la más adecuada, porque es como que me pasaba exactamente lo mismo, digamos. O sea, marqué una porque era A o B, pero me veía influenciado por las dos posibilidades. Y por otro lado, bueno, para responderle o responder la pregunta que hizo Rosa, los autores eran Felder y Silverman. Y yo, con el resultado de mi test, les cuento que rompí un poco una teoría de lo que leí, porque dice que los aprendices globales son más como preponderantes para los visuales. Y yo tengo, digamos, muy desarrollada la capacidad visual y también prepondera la secuencial, con lo cual no condice con ese... Entonces digo, o soy un bicho raro y le rompí el esquema a los autores, o no sé, me dio gracia realmente. Nada, se lo quería compartir. Habría que leer, por ahí le tendría que escribir a Felder y Silverman,
te contestan, ¿eh? Pero también uno en las publicaciones lo que encuentra son aspectos generales, son más las que les compartimos a ustedes, son descripciones generales, ¿no es cierto? No estamos Sí. profundizando en el detalle, es más despertarles la curiosidad a ustedes sobre esta cuestión. No, esto fue muy interesante y como vos comentabas, Juan María, al igual que vos, tengo una gran preponderancia en el enfoque visual y también en el secuencial, pero creo que es el secuencial con respecto al global, es porque esas preguntas de las cuales hacía mención Gladys, digamos, podían ser cualquiera de las dos, porque yo creo que tengo un equilibrio un poco en esa categoría, por así decirlo. Gracias, Leonardo. María Elena, y ya pasamos a otra cuestión. Sí, solo comentarle que a mí me pareció que estaba un poco sesgado el cuestionario o el listado de opciones, porque también como vivieron el resto de los que comentaron recién, aparecía como que había opciones que yo hubiera marcado las dos, un poco y un poco, a veces por tal vez resguardarnos en lo cuantitativo, perdemos un poco la parte de lo cualitativo. Y creo que estaba muy sesgado hacia un lado o hacia el otro, sin dar oportunidad de una medición un poco más gradual para poder elegir realmente estoy entre visual, entre reflexivo, etcétera. ¿Qué valor le pondría? También haría algunas preguntas de forma tal que el participante o el que tenga que contestar pueda utilizar esa opción de también elegir el otro término, porque si yo con estos resultados voy ahora y lo contesto de nuevo y quiero cambiar la forma de resultado, obviamente voy a obtener, tal vez en vez de global me paso a secuencial, etc. Creo que habría que estudiarlo un poquito más, no sé cómo es la generación del cuestionario, si participo en un equipo multidisciplinario, pero esa Digamos que hay 40 años de mi apreciación. investigación, María Elena, hay 40 años de investigación, con esto no te quiero decir que es la Biblia, de ninguna eso manera. sería... Lo que te quiero decir es que hay reflexión al respecto. Perfecto. Pero digo, bienvenido sea toda esta variedad de opiniones porque nos hacen pensar y nos hacen salir de este piloto automático en el cual a veces desarrollamos nuestra actividad, incluida la actividad docente, ¿no es cierto? No, claro, y es una forma de dar participación y escuchar la opinión del resto para mejorar. En realidad es la crítica constructiva que siempre buscamos en los estudiantes. Gracias. Exacto. Vamos. Bueno, antes de pasar a las presentaciones grupales que estuvieron muy activos y activas desarrollando estas actividades, quisiera pararme un segundito y ver qué les pasó o qué les generó el video del webinar sobre aprendizaje invertido, donde Uriel explica y comparte con docentes de Ingeniería en Sistemas de Información de la Facultad de Buenos Aires las cuestiones del aprendizaje invertido. Y quizás, como para dedicar unos minutitos a esto y ver si surgieron dudas, partir de dos preguntas básicas. Una de ellas podría ser: ¿en qué medida consideran o cómo consideran que contribuye el aprendizaje invertido a esta cuestión del aprendizaje activo y centrado en el estudiante que charlábamos en el primer encuentro? Y si ustedes tienen ejemplos y experiencias de utilización del aprendizaje invertido, ¿y qué resultados tuvieron? Dedicar unos minutitos a esto, ¿no es cierto? Para tener tiempo después de hacer las presentaciones grupales y algunos aspectos que yo les quiero compartir. Micrófono abierto, los escucho. Florencia. Hola. Bueno, yo en lo particular hice una especialización en tecnologías educativas hace muchos años, 2013, 2014, por ahí, y cuando tuvimos que empezar con esta metodología virtual en el 2020, dije la panacea, aprendizaje invertido. Y
dije, genial, implementos, si bien en el aula uno ya algunas cosas las venía trabajando de esa manera, apoyada en el aula virtual que teníamos disponible, dije, bueno, con la total virtualidad es todo aprendizaje invertido. Y me Se te corta, Florencia. choqué con porque, a ver, Se te es la interrumpió. mala señal de internet que tengo. Sí, te sugiero dos cosas. Para dar oportunidad de participar a otros, hacer bien específico el comentario y eso, apaga el video, tal cual. Sí, bueno, en lo personal me costó mucho implementarlo con los alumnos en el 2020. Y de alguna manera me sigue costando implementarlo. Entonces, la verdad es que no sé si a muchos les pasa lo mismo, pero a mí me ayudaría muchísimo tips que sirvieran. El otro día diste, Juan María, empezar un paso a la vez, ¿no? De alguna manera. Lo Eso es un tomé, tip. rescaté, ¿no? Pero bueno, mi experiencia un poco fue esa. Perfecto. No Liliana, demoro más. gracias, Florencia. Bueno, Liliana. yo quiero comentar que para mí salió como un emergente de la pandemia. Bueno, he visto igual videos anteriores que estaban que hablaban la ingeniera Piñeiro y demás, que nada, bajo la pandemia. Y bueno, en mi caso he generado videos. Bueno, en principio lo generaron los alumnos, porque yo transformé, acá se ve mi cocina en un aula, y ellos generaron los videos, captando la imagen y produciendo. Y después, bueno, ya con más uso de la tecnología, los grabé con la tableta gráfica. Actualmente yo estoy con un desafío muy alto porque se me ha asignado cursos virtuales. Entonces tengo mucho que preguntar, digamos, o muchas cuestiones. Y bueno, el ejemplo de aprendizaje invertido, bueno, tengo varios, es que nosotros el concepto lo abordan ellos. Ellos tienen el video. Yo los voy guiando porque, bueno, la materia es muy pesada, muy larga, es análisis matemático 2. Entonces le digo, bueno, para el próximo encuentro sincrónico ustedes ven los 3 videos, tal y tal. Y bueno, esto hace que cada uno devuelva a su forma y aborde el conocimiento desde su forma, que te sirvió, que no te sirvió, y venga la duda, no la exposición, sino viene la duda, o viene también el comentario, bueno, yo en este lugar lo tuve que parar, y el otro le comenta también. Entonces, en ese sentido, nada, la realidad hizo que, y también la producción de material, creo que para aplicar el aprendizaje invertido hay que también, bueno, valga la redundancia, invertir mucho tiempo y trabajo en generar material, que capaz no hay, digamos, que hay que crearlo. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Tratemos de ser muy breves en los comentarios. Muy Bueno, breves. Acá tenemos un tip. Acá tenemos un tip. Produzco material, invierto tiempo, pero en el aula discuto, interactúo, analizo, etc. Acá hay un tip que Liliana trajo y es interesante. Gladys. Insisto Sí, con la brevedad, disculpen, porque el tiempo se ha acotado. yo lo hago desde hace rato, esto, desde la primera clase, material que va, que hay que leer, que es teoría, que es un lenguaje que usamos entre todos, y en la segunda clase se ven todas las dudas sobre eso, y luego se hace un trabajo práctico. Y lo hago con muchos temas, y la verdad que resulta fantástico. Y muchas veces, como trabajamos en grupos, le toca a un grupo explicar, ¿no? Y si alguien tiene una duda, busco a alguien que lo conteste. O sea, eso me resulta... Acá entonces tenemos un tip de cómo integrar y cómo contribuye el aprendizaje invertido al aprendizaje activo. Exacto. Que los pibes no estén en la estratosfera, sino que estén
comprometidos con lo que se está conversando. Guillermo, habías levantado la mano y la bajaste. No sé si No, la sí. bajaste decidido o se te No sé bajó. si hay tiempo, simplemente quería hacer un comentario Dale, Guillermo. de mi experiencia. Disculpen la voz, pero estoy resfriado. Con respecto al tema del aprendizaje invertido, yo lo vengo aplicando desde 2019, 19, 20 y 21. Este año no lo apliqué, preferí intentar alguna otra técnica, porque me di cuenta que en muchos casos, en muchos casos, prácticamente en la totalidad, el alumno por ahí no interpreta bien el hecho del aprendizaje, toma más la tarea como un copy-paste, es decir, como buscar en internet, yo le propongo un tema y le digo, bueno, desarróllenlo dentro de, no la clase que viene, dentro de un mes. Y les propongo la alternativa de no usar más de 5 filminas y no ocupar más de 30 minutos para presentar los temas. Y en realidad, cuando empezamos a charlar sobre los temas, me doy cuenta que en realidad no lo conocen. Lo que hicieron fue buscar algo que tuviera el título, que fuera vistoso, y presentar eso. Conclusión, creo que algo no estoy haciendo bien, o no estoy planteando Y ellos bien, tampoco. estoy haciendo muy extenso el tema, y por eso el alumno va para ese lado, pero bueno, veré cómo lo puedo corregir. Está interesante, este es un punto interesante. Aprendizaje invertido, permitime parafrasear, pero me voy a un lado a propósito, Guillermo, no es que comprendí esto de lo que vos dijiste. Decirle, bueno, hagan más o menos esto y suponer que ellos solos van a hacer, que los estudiantes solos van a hacer lo que yo espero, y eso lo más probable es que no suceda, primero porque no tienen claro qué es lo que yo necesito que ellos aprendan, no tienen claro qué expectativas de aprendizaje se esperan, muy probablemente, y tampoco tienen por qué saber cómo desarrollarlo. Entonces, acá aparecen dos cosas, que los estudiantes, que vamos a hacer un doble clic después, un poquito más adelante en el encuentro, que los estudiantes conozcan las expectativas de aprendizaje. Las expectativas de aprendizaje no son solo los temas, vamos a ver tal tema, tal unidad, sino qué esperamos como cátedra, como docente, como grupo de docentes, como carrera, que aprendan los estudiantes en determinada asignatura y en determinado momento. Y cómo vamos a ir en el camino de que ustedes estudiantes puedan aprender esto. Si nosotros no expresamos y no contamos y no diseñamos, y acá hay un punto del cual nosotros somos responsables, que es cómo planteamos las actividades, o cómo planteamos los trabajos que les proponemos a los estudiantes. Si no les planteamos la actividad... Sí, Guillermo, dale. Que como contrapartida sí tuve muy buen resultado en 2018 con el grupo de ese momento, con el aprendizaje en grupo, entre pares. Realmente fue muy edificante porque se engancharon muchísimo. Lo que hicimos fue armar una estructura de un proyecto y decirle, bueno, los dividimos en grupos, cada grupo va llenando un hueco del proyecto y cada grupo es cliente y proveedor del otro. Con lo cual se hizo una tarea muy linda, la verdad que sirvió para que aprendieran muchísimo y para que se armara un grupo de gente muy lindo, es decir, entre todos los chicos. Yo creo que, primero, como para resumir, aprendizaje invertido no es aprendan por su cuenta. Aprendizaje invertido es, sacamos la exposición, lo más posible de la exposición fuera del aula, como explicaba Liliana muy bien, ya sea produciendo o consiguiendo material que esté disponible. A veces hay material disponible que es muy bueno y es perfectamente usable y conveniente usar y nos reduce el trabajo. Y luego en clase, tomando esto, volver a discutir, trabajar en equipo, aplicar, es decir, aquellas cuestiones más habrán escuchado hablar de las taxonomías, subir un poco en las taxonomías como para en clase o cuando estamos con los estudiantes, no quedarse con lo memorístico, que el estudiante con suerte recuerde aquello que les explicamos con mucho esmero, sino que podamos discutir, podamos evaluar, podamos crear, podamos diseñar, etc.
Y lo que Guillermo comenta como experiencia buena y no tan buena, muchas veces un punto sobre el cual podemos hacer nosotros foco en cómo planteamos las actividades, cómo les proponemos las actividades a nuestros estudiantes de manera que ellos tengan claro qué es lo que se espera en términos de aprendizaje, en términos de producción. De hecho, van a ver hoy que les voy a plantear una actividad grupal, la siguiente actividad grupal. Y van a ver que en esa actividad grupal yo les estoy mostrando una rúbrica con la cual se va a evaluar esa actividad. Con esto, ¿qué estamos sincerando? Pero no porque les estoy contando algo en secreto. Yo esto lo hago con mis estudiantes de cuarto año de ingeniería, porque les estoy mostrando qué aprendizajes esperamos que tengan los estudiantes respecto a esta actividad. La rúbrica lo que hace, en este caso, la rúbrica lo que hace es contarles en qué dimensiones esperamos que ustedes trabajen y qué aprendizajes esperemos que tengan, pero aprendizajes precisos. El aprendizaje no respecto a un contenido exclusivamente, sino el aprendizaje respecto a qué elementos de ese tema nos interesan y qué elementos de ese tema tienen que ver con el concepto de competencia. Competencia es conocimiento, habilidades y actitudes. Entonces, un aprendizaje es una habilidad, que el estudiante pueda manejar un equipo, no necesariamente solo que sepa de un tema, sino que pueda manejar un equipo, que pueda trabajar en grupo, que pueda diseñar algo, que pueda crear algo. Un aprendizaje es una actitud, que aprenda a trabajar en equipo, que aprenda a colaborar. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Quiero agregar algo. Estuve mirando la presentación de Uriel, me gustó, no la comparto 100%, como muchas de las cosas que estoy escuchando acá. Voy a dedicarle 2 minutos nada más a esto, ¿no? Y voy a decir por qué. Yo me formé en educación a distancia, yo vengo preparando material hace mucho tiempo, en particular con la pandemia, me puse a trabajar fuertemente en actividades y en materiales pensando en un aprendizaje, no sé invertido, pero autónomo, con el apoyo del docente y en tiempos pautados, hice un gigante esfuerzo en esto y no estoy pasando de factura a nadie, lo hice con gusto y con alegría. No estaba de acuerdo en dar clases sincrónicas, no me parecía estas clases positivas en los términos que eran las presenciales, me pareció un absurdo. De cualquier manera rescaté material que tenía preparado de antes. Yo te escucho a vos que decís que estás en materia del cuarto año. Estamos hablando de una facultad como la Facultad de Ingeniería, según mi criterio, carreras de ingeniería, con cursos masivos, con materias con una multiplicidad de comisiones del mismo curso. En particular, yo tengo en mi asignatura algoritmos de estructura de datos, materia que se arranca con esta materia. Inscriben, antes de la pandemia, inscribían alrededor de 40, 45 estudiantes, ahora inscriben 60 estudiantes, que no se mantienen. Hay un desgranamiento natural, como en cualquier lugar, del orden del 20% ya en las pocas semanas, y este desgranamiento va avanzando. En carreras en donde arrancan con 7 u 8 asignaturas, o 7 asignaturas simultáneamente, es un trabajo estudiar en un país donde el trabajo remunerado no alcanza para vivir, con lo cual se estudia a contrahorario con un esfuerzo muy grande. Y donde no tenemos, sinceramente, estudiantes que tengan el trainee de ser estudiantes. Ni que hablar, el estudiante de primer año no tiene el trainee de ser estudiante universitario porque es un estudiante de primer año, pero además ni siquiera vienen con el trainee de la escuela secundaria. Con lo cual yo apuesto a esta idea, digamos, y de hecho lo estoy transmitiendo en este momento, digamos, yo mañana, el jueves tengo que dar una clase, yo mañana estoy publicando cuál es el objetivo de la clase que se va a trabajar, y después de la clase cierro, con lo cual queda un documento. Mientras doy sincrónica ahora no se puede, las dejar grabadas, y los estudiantes estaban más que felices porque la podían rever nuevamente, como yo reví la clase anterior de esta, los minutos que yo no estuve. Con lo cual, yo lo miraría con cierto cuidado dónde se puede aplicar este tipo de aprendizaje invertido, dónde se puede aplicar, y como muy cuidadosamente, porque no todos los chanchos son rengos, diría, digamos. Es válido. Es ni todos los chanchos son gordos, ni todos son marrones. ¿Es verdad? Exacto. Sí. Exacto. Sí.
Acá está nuestra visión crítica o visión analítica respecto a al contexto en el cual actuamos. Quizás varios seamos docentes de primer año, de cuarto año, incluso de posgrado, y serán contextos distintos donde actuaremos de manera distinta. Es totalmente válido lo que comentás, Marcelo. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Bueno, insisto, esto que hicimos a lo largo de estos 40 minutos más o menos, tiene mucho que ver con el concepto de aprendizaje invertido. Hay una actividad que se hace fuera del aula, pero luego incorporamos en el aula, o en el espacio sincrónico, como es la discusión, el análisis, la reflexión, que podría haber dado quizás algún tema para seguir hablando, pero bueno, la idea es volver a traer el tema, poder discutir y que podamos seguir pensando alrededor del tema, ¿no es cierto? Me gustaría ahora, si les parece, pasar a las presentaciones grupales, a ver qué fue lo que estuvieron haciendo respecto a las presentaciones de los equipos. Así que, si les parece, vamos a tomarnos 3 a 4 minutos por equipo. Son 5 equipos y 2 personas que no se pudieron poner de acuerdo, así que organizar, poner de acuerdo para trabajar, hacer la presentación en equipo. Así que si les parece, dedicamos 3 minutitos a cada uno de los equipos y después pasamos a algún aspecto posterior. Si les parece, arrancamos con el equipo 1. Hola, bueno, a ver, espero, comparto la pantalla. Tengan a tiro las pantallas y lo que necesiten como para hacer la presentación. Bien. Te voy a tomar el tiempo. Bueno, por favor, sí, gracias. Dale, 3 minutitos. Bueno, nosotros somos el equipo 1. El primer integrante, por orden aleatorio, es Gustavo Bernaola, que es ingeniero electromecánico de la Facultad Regional Resistencia. Él es profesor de Electromecánica 1, Análisis 2, Organización Industrial y Prácticas Supervisadas. Otro de los integrantes es Guillermo Luis Miquel, que es ingeniero electrónico, es profesor en la UTN FRBA y en la Universidad Nacional de La Matanza. Es profesor de electrónica de potencia y electrotecnia y electrónica. Otro integrante, soy yo, Florencia Casarino, soy licenciada en Administración, doy clases en la Extensión Áulica Bariloche. Mi materia es Evaluación y Gestión de Proyectos de Ingeniería Sustentable. Muy largo el nombre. Agregué el estilo de aprendizaje, como para que vayamos conociéndonos desde este punto de vista también. Bastante equilibrado, tal vez el que más se destaca es el visual. Otro de los miembros es Gladys Alfiero, es ingeniera en sistemas de información de la FRBA, es profesora de simulación, y dentro de los estilos de aprendizaje, Gladys es muy activa y muy visual. Y por último, el último miembro del equipo, pero no por ello menos importante, está Sandra Reynoso, que es de la Facultad Regional Tucumán, es profesora de álgebra y geometría analítica, y dentro de sus estilos de aprendizaje, como Gladys, es muy activa y muy visual. Y por último, elegimos el nombre de COM1 para el equipo, es Desarrollando Competencias, y el loguito que encontramos con Creative Commons dentro de Internet. Muy Bueno, bien. eso sería todo. Les agradezco mucho y buen uso del Prezi, equipo 1. Bueno, Si dejas de gracias. compartir, Florencia, y se va Sí. preparando equipo 2, y mismo criterio que el equipo 1. Muy bien, qué agilidad, perfecto. Bueno, hola a todos, yo soy Esteban, les voy a hablar
de más o menos lo que estuvimos trabajando con el grupo 2. Estamos compuestos por 4 integrantes, somos los de las fotitos, y abajo tienen los nombres. Cuando empezamos a hablar y a comentar un poquito nuestros intereses y demás, veíamos como que compartíamos bastantes cosas en común. Pensamos en 2 nombres para los grupos. Uno es Aleph y otro es Siempre es lunes. Uno se entiende el por qué, ¿no? Siempre es lunes, con una actitud positiva como para avanzar y generar nuevas cosas. Lo que hace referencia a Aleph es al cuento de Borges. Es el punto, digamos, que representa el infinito, el universo en definitiva. Y cuando avanzábamos para la idea del logo, pensábamos en la cinta de Moebius y en lámparas. Uno simbolizaba el proceso continuo de retroalimentación de la educación en sí, una especie de proceso de mejora que tiene que pasar en sí por ese proceso retroalimentándose para mejorar, combinándose con las lámparas, metiendo ideas, siendo creativos, innovando. Entonces, lo que vamos a hacer es combinar esas 2 imágenes, y bueno, de ahí el nombre del grupo y del logo. Para lo que era la presentación pensamos en acrósticos y más o menos en explicar. Vamos primero con María. Te estás quedando sin tiempo, Esteban. Bien. Ella es ingeniera en informática, tiene varios estudios, doctorados, maestrías. Bien, también trabaja como perito forense, investigadora. Es profesora también, profesora universitaria, tiene estudios relacionados con esto en la Universidad Católica de Salta. Es partidaria del conocimiento holístico, multitrans e interdisciplinario. Es docente en la UTN, Facultad Regional Buenos Aires. Es investigadora categorizada, le gusta mucho el teletrabajo, reside en Pacheco y cuando no estudia o no trabaja, trata de disfrutar en sí de la vida. Bien. En cuanto a Patricia, es profesora de inglés, mamá de un nene de 3 años y medio. Lo mismo, tiene muchas carreras, posgrados y demás. Le interesa mucho correr en su tiempo libre y andar en bicicleta. Reside en Moreno, también es investigadora. Esto último es en relación al área de lectocomprensión. Bien, en cuanto a Federico, tiene algunos intereses, primero están esos, en cuanto a futsal. Las prioridades claras, ¿no? Sí, no. Y es periodista también, esto lo hacen en La Pampa, y acá creo que también. Es investigador, es categorizado también, escritor, publicó 3 libros. Le gusta el running, también como actividad, running y futsal. Es ingeniero en sistemas, lo mismo de la Facultad Regional Buenos Aires. Él vino de Mendoza. Bueno, tiene una columna en tecnología y un programa de radio. Y el último yo, Esteban, soy ingeniero civil, docente de la materia de tecnología de la construcción. Estoy terminando un trabajo para recibirme, digamos, de la especialización en ingeniería ambiental de la UTN, Facultad Regional Buenos Aires. Bien, soy ingeniero civil, creo que lo dije. Bueno, y figuran ahí abajo mi novia,
estoy hace un tiempo, no estoy casado. Natación como actividades, y también entra un poco el running y otras cositas que no están presentes. Está muy bien, Esteban. Me gustó lo de los acrósticos que fueron haciendo. Está bueno, está bueno. Gracias. Gracias, equipo 2. Equipo 3. Tratemos de ajustarnos a los tiempos. Equipo 3. ¿Equipo 3 está como para presentar? Silvia, ¿vas a presentar vos? Sí, No sé. Gaby era, pero presento yo. Vale, sí. Me parece que Gaby no está. No sé, estaba con problemas con internet. Adelante. Ahí está. 3 minutos, Bueno, Silvia. somos el equipo 3, el nombre es Siempre Listos. El logo un poco hace juego con el número del equipo y el símbolo de los scouts de Siempre Listos, ¿no? Los miembros, 2 Silvias, Federico, Gabriela y Duilio. Bueno, desgraciadamente empecé yo. Soy profesora hace 20 años en UTN Regional Buenos Aires, de álgebra y análisis matemático, y me dedico también a investigación en educación y en matemática aplicada. Federico, que es profesor de aviónica, que casi cayó accidentalmente en la cátedra, pero ahora lo hace con mucho gusto, y bueno, nos sorprendió con su organización y su modo de trabajar. También es estudiante de ingeniería electrónica, es retirado de la Fuerza Aérea. Silvia, que es docente de inglés en diversos niveles, y además es profesora de yoga, y que tiene varios estudios de posgrado en España y en arte terapia también. Y finalmente, me faltaba Duilio. Gabriela, que es ingeniera química, se desempeña en el nivel medio y en la facultad, está por dejar el nivel medio, y también sorprendentemente es profesora de yoga, así que tuvimos algunos puntos de contacto en común. Y Duilio, que es de Mendoza, es profesor de historia, pero tiene un posgrado en relaciones internacionales y se dedica al impacto de los cambios de la energía en la sociedad. Y bueno, tiene interés en, da ingeniería y sociedad en la Facultad Regional Mendoza, y por eso tiene interés en la formación, en las competencias, y bueno, está esperando su primera hija para diciembre. Bueno, eso es todo. Felicitaciones, Duilio. Gracias, Bueno. equipo 3. También buena presentación. Si dejas de compartir. Sí. Ahí está. Equipo 4. Voy yo. Rosa. Tengo que poner compartir pantalla, ¿verdad? Claro. Bueno, nosotros somos el equipo número 4 y como verán, somos bastante verbales, ¿sí? Nuestro equipo se llama Aprendices y este es el logo que hemos elegido para representarnos. Nuestro equipo está formado por Alejandro Gorosito, que es entrerriano, nacido en Paraná, donde vive, y se desarrolla como ingeniero electromecánico, docente desde hace muchos años en la Regional Paraná, en asignaturas como termodinámica e ingeniería electromecánica. Se ha capacitado en docencia universitaria, también es perito en temas de accidentología vial y tiene actividad independiente en certificación de recipientes a presión. Esta última actividad, la de perito, es una actividad que le gusta muchísimo desarrollar y está muy interesado en nuestro curso porque esto le permitiría mejorar la formación de nuestros estudiantes, ¿sí?
María Elena Trumbig es profesora de matemáticas de Morón. Ha recorrido una carrera larga como docente, profesora, supervisora en escuelas técnicas y también trabaja en UTN desde hace muchos años. Agradece a quienes la han acompañado en su camino de formación, que le han permitido desarrollar la docencia que tanto ama de manera independiente, autónoma y con seguridad. Marcelo Lipkin fue quien nos ayudó a organizarnos fundamentalmente, ¿sí? Porteño, vive en Villa Crespo con su esposa e hijos pequeños. Trabaja en docencia y en su profesión independiente como programador, ¿sí? En diversas especialidades de informática. Es computador científico, también se ha capacitado como especialista en educación a distancia y magíster en gestión de proyectos educativos por la Universidad CAESE. Profesor en la UTN de la asignatura Algoritmos y Estructura de Datos, ¿sí? También ha sido por largos años, 28 años, profesor en asignaturas de programación y coordinador de programación y taller en Instituto de Tecnología ORT. Actualmente, ¿sí? Trabaja en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica, dependiente del Ministerio de Educación. Te queda un minuto y te regalé 2. Gustavo Randazzo, ¿sí? Ingeniero electrónico, se unió un poquito más tarde a nuestro equipo y está trabajando en la materia de electrónica aplicada. Yo soy de Villaguay, Entre Ríos, vine a Buenos Aires a estudiar filosofía, ¿sí? Me gradué en la UCA desde hace muchos años y desde el 2014 trabajo en Ingeniería y Sociedad en UTN. Muy contenta de estar desempeñándome allí, además de ejercer la docencia en distintos niveles y escuelas de formación. Bueno, esos somos los integrantes del equipo 4. Muy bien, equipo 4, felicitaciones y gracias. Equipo Gracias. 5. A ver, Sí, ya acá voy a estamos. dejar Deja de compartir. Sí, espérate que ahí está. Ahí está. Muy Leandro. bien. Bueno, nuestro equipo, el grupo 5, está conformado por 2 profesoras, la señorita Maricel Verducci y María Laura Zainete, que hoy no pueden estar presentes por unos compromisos personales, el ingeniero Gonzalo Serra y quien les habla, que es el ingeniero Leonardo Sousa. Nosotros vamos a compartir un pequeño videito, díganme si lo ven, es un resumen sobre nuestro equipo, nuestro logo, que lo diseñamos específicamente para esta asignatura de posgrado, que es una estrella, digamos, donde tiene en el centro, digamos, a los estudiantes y las competencias que queremos que ellos desarrollen. Así que bueno, le voy a poner play al video, espero que les guste. ¿Compartiste el sonido? No. No, a ver, un segundito, que con el sonido es más interesante. Compartir sonido. A ver si ahí. Voy de nuevo, ¿eh?
bien. Muy bien, grupo 5. Muy bien. Fíjense cómo hay un gaucho de cada pueblo de verdad, ¿eh? No hubo una presentación igual a la otra. La misma consigna dio para 5 presentaciones completamente distintas. Además está Liliana, que no se pudo organizar en equipo con su compañía, así que Liliana, te doy 1 minuto reloj para que cuentes qué sos. ¿No está mi ¿Quién sos? compañera? No sé si está. Sí, está, creo que estaba Elena. Sí. Ahí le doy la palabra a ella que la tiene más. Buenas tardes, acá estoy. 1 minuto, Elena. Dale. Bueno, Liliana, avanza. Ahí Perdón, está. yo voy a hacer Perdón, Elena, no se te escucha. Liliana, avanza, dale. No, prefiero Elena, que estoy terminando. Dame un momento, por favor. Bueno. Elena, ¿estás como para avanzar? Liliana, como dice la canción, this is the moment. Este es el momento. Ahora les voy a compartir. El que conoce la canción, está bueno. Bueno, antes de 1 minuto, compartir un poco dale. voy a hablar porque nada, lo acabo de Dale. Mi nombre es Liliana Gallego, ahora lo van a ver, como ya presenté, ahí voy a compartir pantalla. Lo armé recién, con una creatividad que no puedo entender, pero no importa. Me dicen si lo ven. No estás compartiendo. No estoy compartiendo. Ahora sí. Bueno, esta soy yo, una un poquito rara. Mi título final es licenciada en Matemática de la Unidad Católica de Salta. Mi título inicial es profesora nacional de Matemática y Cosmografía de Joaquín B. González, donde tengo que agradecer mi formación en todo lo que es pedagogía, didáctica y demás. Acá viene mi característica rara. Soy profesora nacional de danza clásica, egresada de la Escuela Nacional. Llegué a directora de la Escuela de Danza Jorge Adón. Me gusta la creatividad y bueno, todo lo que sea divergencia, pensamiento y demás, que se une mucho el arte con esta visión que estamos teniendo de aprendizaje de la... Y bueno, soy jueza nacional e internacional de nado sincronizado. Y finalmente muestro rápidamente mi test. Soy netamente visual, intuitiva. Parece que un poquito activo, me pasó lo mismo, que a veces había preguntas que no sabías las 2 respuestas, y secuencial, digamos. Muy Así bien. que bueno, esto rápidamente es lo que pude hacer. Porque muy bien, y mostrando características distintivas, confirmando que somos un grupo variado. Sí. Genial, Liliana, te agradezco. Dejo de presentar. Exacto. Ahí está. Ahí está. Bueno, ya fuimos pasando por distintos modos. Fíjense cómo una misma consigna dio para 5 o 6 trabajos completamente distintos. Entonces, ahora vamos a dedicar unos minutos a mencionar algunos aspectos que quizás ustedes conozcan, y vamos a hacer un poquito más profundidad en uno, que es la cuestión de los resultados de aprendizaje. Pero vamos a conversar. Voy a usar 2 presentaciones, voy a ir tomando aspectos particulares, mejor dicho, de 2 presentaciones, que las van a encontrar después junto con el resto de los elementos que utilizamos en el campus virtual. Pero de acá voy a ir tomando algunos conceptos. Ustedes ya vieron los videos de Wiggins, perdón, iba a decir Wiggins y McTighe, pero esos son los autores del libro de Understanding by Design, pero los videos, si los vieron, aborda mucho la cuestión del enfoque por competencias, de la adaptación del currículum,
etcétera, así que ya ahí hubo como un anticipo y en la bibliografía también. Vamos a ir haciendo algunos resaltados, ¿no? De lo que tenemos aquí como características o ideas clave del enfoque basado en competencias, esta lista surge del libro 11 ideas clave, cómo aprender y enseñar competencias. Podemos decir que las competencias son la actuación eficiente en un contexto determinado, es decir, una competencia o el desarrollo de las competencias está relacionado con el contexto donde el estudiante las aplica. Y así deberíamos pensarlas. Por lo tanto, podemos afirmar que una competencia siempre implica una interrelación de conocimientos, una competencia no, el desarrollo de una competencia. Siempre implica una interrelación de conocimientos, de habilidades y actitudes, donde ninguno se excluye. A veces uno escucha o escucha opiniones o incluso disertaciones donde los conocimientos como que quedan en un segundo lugar, donde es más importante la habilidad o la actitud. En realidad es un triángulo donde los tres puntos, los tres vértices son igualmente importantes: conocimientos, habilidades y actitudes. Y esto paso a la siguiente diapositiva, y esto que para desarrollar estas competencias, para poder promover el desarrollo, yo prefiero decir promover el desarrollo porque en realidad la competencia es algo que se va desarrollando, como vamos a ver en un ratitito. Siempre es conveniente partir o utilizar situaciones o problemas o aspectos donde el estudiante vea aplicable aquello que está o que le estamos explicando o que estamos tratando de que el estudiante aprenda en términos de competencia, donde, como dije antes, para aprender esa competencia habrá aspectos teóricos de contenidos, habrá habilidades y habrá actitudes que irá desarrollando. Y por lo tanto, los métodos para enseñar competencias tienen que ver con esto que venimos hablando, donde el estudiante sea activamente partícipe de su rol, de su proceso de aprendizaje, donde nosotros podamos revisar la manera en la que evaluamos las actividades que hacen nuestros estudiantes, el proceso por el cual nuestros estudiantes van aprendiendo aquello que queremos que aprendan, que en este caso estaríamos hablando de desarrollar determinadas competencias. Entonces, podemos decir que el aprendizaje basado en competencias tendería a ser siempre lo más aplicable posible, lo cual no quiere decir que constantemente estemos aplicando, pero sí tener en claro que si nuestro propósito, nuestro objetivo es que el estudiante desarrolle determinada competencia, que esa competencia finalmente resulte en la aplicación de ese conocimiento mediante esas habilidades que fue adquiriendo y las actitudes que fue desarrollando. Cuando hablamos de actitudes, hablamos de actitudes como la ética, ¿sí? Esto que comentaba Guillermo, si mal no recuerdo, del copiar y pegar. Toman un trabajo, copian, pegan. Bueno, hay actitudes que nosotros podemos ir promoviendo en los estudiantes que tienen que ver directamente, si bien digo, con el desarrollo y con el quehacer profesional. Si el estudiante no conoce o no comprende el concepto de la ética, bueno, este estudiante va a tener algún problema. Entonces acá tendríamos algunas características del enfoque basado en competencias. Esto que mencionábamos antes, que para mí es fundamental, que el estudiante conozca cuáles son los objetivos educativos, cuáles son los objetivos de aprendizaje que el docente tiene respecto a su desempeño en una asignatura, en una unidad, en un tema, en una actividad, en la unidad de medida que le querramos poner, pero que el estudiante sepa cuál es ese objetivo que estamos teniendo. Y intentar promover situaciones que motiven al estudiante, que generen esa predisposición
a que el estudiante salga de esa zona de confort. Creo que Gladys decía, cuando Gladys le propone determinadas actividades en grupo, al final los alumnos lo agradecen, me imagino que algunos, no sé si todos, y al principio seguramente todos están así como raros, dicen, pero yo no vengo acá a hacer trabajo en grupo, yo vengo acá a escuchar una clase. Y esto es como un piloto automático, algo de esto hablábamos la vez pasada, donde los estudiantes suponen que su rol es ir a clase a escuchar a un docente hablar, y hasta tienen la posibilidad de dormirse un ratito si van a estudiar de noche después de un día de trabajo, y están ahí tranquilos. Y nosotros venimos a molestarlos, como decíamos en el encuentro previo, y como en el video del equipo 4, si mal no recuerdo, decía, levantó esa frase y me pareció interesante que la haya levantado. Entonces, proponer situaciones motivadoras, proponer situaciones donde el aprendizaje sea contextualizado, donde el estudiante vea que esto que estamos tratando de que aprenda, en algún lugar es aplicable, sea una materia de los últimos años, y, lo cual constituye un desafío, intentar también que en la materia de los primeros años, el alumno vea, de alguna manera, dónde va a poder aplicar esto. Quizás no todo el tiempo, pero quizás en algún momento, que el alumno haga el clic y decir, pero entonces esto me va a servir para completar con puntos suspensivos. Completar los puntos suspensivos. De manera que el estudiante tenga esa motivación, tenga ese interés, y no sea solamente un aprendizaje en abstracto de algo que a futuro me va a servir como estudiante. Entonces, acá algunas características generales y muy rápidas del enfoque basado en competencias. Algo que sí tenemos que tener en cuenta nosotros como docentes, y esta es una de nuestras responsabilidades, es que cuando estamos procurando aplicar el enfoque por competencias para que nuestros estudiantes desarrollen esas competencias que nosotros decimos que vamos a promover en nuestros estudiantes, salió trabalengua, pero a propósito, porque decimos esas cosas, es importante que exista una alineación, o tratar de que exista la mayor alineación posible, entre las competencias que nosotros queremos desarrollar en nuestros estudiantes, las metodologías de aprendizaje que utilizamos para que nuestros estudiantes desarrollen esas competencias. Aquí es clave el aprendizaje activo y centrado en el estudiante, pero dentro de esta definición aparecen todas las metodologías activas que ustedes conocen, que ustedes aplican, en las que ustedes ya vienen trabajando, algunas que habrán escuchado en este curso, otras que habrán compartido con sus colegas, etc. Y con la forma de evaluar. Cuando trabajamos, y esto lo van a ver puntualmente en el módulo de evaluación, cuando trabajamos por competencias, la evaluación se transforma en esa manera en que nosotros nos damos cuenta en qué medida los estudiantes van desarrollando las competencias. Por lo tanto, dejamos de hablar de calificación exclusivamente y pasamos a hablar de evaluación. Y aquí aparece el famoso, o las categorías de evaluación: evaluación formativa, sumativa, de proceso y del modelo. Esto lo van a profundizar con Mónica cuando traten el módulo de evaluación. Pero este alineamiento es sumamente importante. Este alineamiento, competencias, metodologías de aprendizaje y evaluación, son clave para que podamos promover esas competencias que decimos que queremos promover, y nos podamos dar cuenta nosotros qué correcciones tenemos que ir haciendo en el camino. Y esto es muy importante porque nosotros vamos a ir dando pasos, y lo más probable es que haya cosas que nos salgan como anticipamos y otras cosas que no nos salgan como anticipamos o como diseñamos. Y cuando nos damos cuenta que esas cosas no salieron al final de la asignatura, cuando
Creo que Federico decía, hubo cosas que me salieron bien, hubo cosas que me salieron mal. A todos nos pasa esto, pero qué bueno sería si a través de la evaluación podemos irnos dando cuenta, teniendo indicadores de en qué medida estamos alineados con ese norte que nos pusimos. Que de acá, 2 diapositivas, voy a llamar resultados de aprendizaje. ¿En qué medida nos estamos orientando y nuestros estudiantes van en la dirección de lograr esos resultados de aprendizaje que para nosotros son fundamentales que adquieran en esta asignatura que están compartiendo con nosotros? A este alineamiento se lo denomina alineamiento constructivo. Y con Sergio, en el próximo módulo, lo van a ver implementado o como una metodología de implementación a través del diseño inverso. Probablemente lo hayan escuchado nombrar ya. De hecho, en los videos de Wiggins habla mucho del diseño inverso. Entonces, acá tenemos algunas consideraciones respecto a el enfoque por competencias y respecto a qué implica tomar la decisión de empezar a transitar el camino del enfoque por competencias. A veces uno tiene la tentación de decir, bueno, ok, formulo las competencias o formulo los resultados de aprendizaje, por ejemplo, en una planificación a principio de año o a final del ciclo lectivo para el próximo ciclo lectivo, pero en definitiva no cambio demasiado mi asignatura. Entonces como que las competencias pasan a ser algo así como los objetivos de mi asignatura en la planificación, que a veces nos alineamos con esos objetivos y a veces tenemos alguna desviación, como que no tenemos presentes cuáles son los objetivos de nuestra asignatura, a veces. A mí me pasaba, por ejemplo, lo que estoy diciendo lo digo por carne propia, ¿no es cierto? O por experiencia propia. Pero cuando empezamos a plantear competencias, que en nuestro caso como docentes de ingeniería en buena medida ya están definidas, porque están definidas en las resoluciones ministeriales, en el libro rojo, etc. Entonces podemos decir, listo, tomo esta y tomo aquella, pero vamos a bajar a nuestra asignatura a través de resultados de aprendizaje, que ahora vamos a definir y reflexionar un poco cómo plantear resultados de aprendizaje. Si no hacemos estos ajustes, nos quedamos en lo declarativo. Entonces es muy importante, por eso me detengo aquí en esto del alineamiento constructivo. Competencias, resultados de aprendizaje, metodologías y evaluación tendrían que tratar de conformar una línea homogénea, una línea ordenada, una línea que nos permita a nosotros tener un camino de ida y vuelta a través de ese canal y nos permita fundamentalmente darnos cuenta, poder definir con precisión qué queremos que aprendan los estudiantes, y fíjense que digo qué queremos que aprendan los estudiantes y no qué queremos enseñar nosotros. Estoy poniendo la mirada en el estudiante, la necesidad del estudiante. Obviamente que nosotros vamos a enseñarle aquello que necesite, pero qué queremos que aprenda el estudiante, y la evaluación como una manera no de poner una mirada al final de un proceso sin capacidad de corrección, sino como una mirada de proceso que nos permita ir ajustando. Cada uno obviamente sus contextos. No es lo mismo una materia con 40 estudiantes que con 500 estudiantes. Es completamente distinto. Entonces ahí nuestra capacidad de acción tendrá que ser mucho más precisa, mucho más acotada también. Tenemos menos margen como para hacer tratamientos personalizados, pero sí para empezar a tener indicadores. Por ejemplo, el One Minute Paper que hicimos al comienzo del encuentro es una buena manera de tener rápidamente un pantallazo, una idea de cuánto comprendieron los estudiantes, nuestros estudiantes, respecto a un tema. Y eso a nosotros en clase nos lleva 5 minutos, 10 minutos. No es mucho lo que nos lleva. Después tenemos que mirar eso nos puede llevar más tiempo de acuerdo a la cantidad de respuestas, pero podemos empezar a tener indicadores de cuánto vienen comprendiendo
los estudiantes de aquello que nosotros, a lo cual en general le dedicamos más tiempo, que es la transmisión de contenidos, o enseñar contenidos. Entonces acá tenemos algunas consideraciones del enfoque basado en competencia. Paso a la siguiente presentación, y alguna definición, que muchas de estas ustedes ya las conocen, pero Uriel las extrajo y vale por ahí ponerlas blanco sobre negro. Las competencias, por lo que veníamos diciendo, son capacidades complejas, por eso hablamos de que las competencias se van desarrollando a lo largo de una carrera, y hablamos de las competencias de egreso de una carrera. Eso quiere decir que no hay una asignatura, o no debería haber una asignatura, que desarrolle de manera exclusiva una competencia. Varias asignaturas van contribuyendo, tributando se dice, o se suele decir, al desarrollo de esa competencia en distintos niveles. Y cada asignatura, como dije, contribuye parcialmente. ¿Cómo o en dónde se define esa contribución que hace una determinada asignatura a una o más competencias? Es cuando hablamos de los resultados de aprendizaje. Podemos decir que las competencias se establecen a nivel de carrera, y los resultados de aprendizaje son los aprendizajes específicos y concretos que nuestros estudiantes van a desarrollar en una asignatura específica para adquirir determinada o para desarrollar determinada competencia. Entonces, acá tenemos una definición un poco más detallada de competencia y de resultado de aprendizaje. Lo que quiero resaltar aquí es este carácter concreto y específico del resultado de aprendizaje. Si nosotros incorporamos en nuestras asignaturas, y de hecho las planificaciones de UTN nos piden que incorporemos en las asignaturas, en la planificación de las asignaturas, las competencias que estamos abordando, vamos a encontrar que muchas veces son declaraciones muy generalistas. Entonces, ¿cómo las bajamos? ¿Cómo las implementamos de manera concreta en nuestra asignatura? Bueno, definiendo resultados de aprendizaje. ¿Cómo nos podemos ayudar para definir, para establecer estos resultados de aprendizaje? Acá aparece un recurso útil, no es excluyente de otros recursos, pero las taxonomías nos ayudan a establecer esta definición, o esta redacción, o esta formulación de los resultados de aprendizaje. Las taxonomías, porque nos permiten, voy a pasar a una diapositiva siguiente, uno conoce principalmente la de Bloom, pero hay varias taxonomías, pero vamos a la de Bloom, que quizás es la que más se puso de moda con esto de la pandemia, o la que más reverdeció con esto de la pandemia, pero definen con precisión los niveles cognitivos que aborda una determinada actividad. Entonces estamos hablando de recordar, de comprender, de aplicar, de analizar, de evaluar, de crear, y estos términos nos pueden ayudar a definir los resultados de aprendizaje de nuestra asignatura. Teniendo en cuenta que en general una asignatura va a abordar un número reducido de competencias, pueden ser técnicas, pueden ser sociales, pueden ser actitudinales, y de esas competencias tendrían que emerger los resultados de aprendizaje, que son aquellos aprendizajes que para nosotros son fundamentales que los estudiantes desarrollen en nuestra asignatura. Como decía, sirven para establecer distintos niveles de desarrollo, es decir, no es lo mismo que un resultado de aprendizaje sea comprender el concepto de tal cosa, que evaluar soluciones que apliquen el concepto de tal cosa. Estamos hablando de niveles distintos. De acuerdo a mi asignatura, de acuerdo a lo que yo entiendo que mis estudiantes traen como conocimientos previos, yo puedo plantear resultados de aprendizaje en función de las competencias que aborda mi asignatura, y esos resultados
que yo quiero que el estudiante logre al finalizar el desarrollo de mi asignatura. El resultado de aprendizaje es ese logro, si tuviera que agregar otro aspecto de su definición, es ese logro que el estudiante, para que la redundancia, logra ese aprendizaje que adquiere al finalizar el proceso de aprendizaje. Después, como tips, una asignatura desarrolla pocas competencias. Estas se desagregan o se especifican o se establecen de manera más concreta en resultados de aprendizaje. Se sugiere que una asignatura no tenga más de 8 resultados de aprendizaje, porque esos resultados de aprendizaje es lo que va a ser nuestro objeto de evaluación. Lo que estamos estableciendo nosotros a través de los resultados de aprendizaje es concretamente qué queremos que aprendan los estudiantes. Por lo tanto, vamos a proponer actividades y metodologías que promuevan el desarrollo de esos resultados de aprendizaje y vamos a evaluar de manera de conocer en qué medida los estudiantes van logrando, van adquiriendo esos aprendizajes que para nosotros son importantes. Y acá aparecen todas las discusiones teóricas sobre la manera de redactar los resultados de aprendizaje, y nos agarramos de los pelos. Yo por cierto no tengo tanto, pero nos agarramos de los pelos y comienza con una acción en infinitivo o en tal tiempo verbal y demás. Vamos a un concepto. Un resultado de aprendizaje debería expresar claramente una acción que va a realizar un estudiante, que sería el primer cuadrado, el primer prisma, el verbo, la acción que realiza el estudiante, actuando sobre un conocimiento o contenido específico y en un determinado contexto. Estos serían los 3 componentes del resultado, de la redacción de un resultado de aprendizaje. Agregando además la dificultad que esos resultados de aprendizaje deberían ser observables y evaluables. Un resultado de aprendizaje, voy por el absurdo, no sería que el estudiante recordar la literatura argentina. Eso no es un resultado de aprendizaje, porque no es observable y porque de ninguna manera es evaluable. ¿Cómo evalúo yo que el estudiante conozca toda la literatura argentina o recuerde toda la literatura argentina? Entonces acá viene el carácter específico de los resultados de aprendizaje. Y este carácter específico tiene que estar directamente relacionado con los contenidos que estamos desarrollando en cada una de las unidades, módulos o lo que fuere de las asignaturas. Entonces, algunos ejemplos. ¿Sí? Aquí estamos usando como verbo de acción, como acción que desarrolla el estudiante, los niveles de la taxonomía de Bloom. Entonces tenemos un primer resultado de aprendizaje que es enumerar los diferentes métodos para medir la corriente eléctrica en un circuito. Esto sería un resultado de aprendizaje. Yo puedo evaluarlo, yo puedo observar que los estudiantes lo hayan desarrollado, y puedo proponer actividades mediante las cuales los estudiantes puedan finalmente enumerar esto que les estoy pidiendo. Explicar los procedimientos para transmitir ondas electromagnéticas en un medio. Entre paréntesis, el nivel de la taxonomía que estaríamos involucrando en este resultado de aprendizaje. Aplicar los conocimientos bioquímicos al ojo y al proceso de la visión. Comparar los diferentes métodos de transmisión inalámbrica. Todos estos son resultados de aprendizaje que definen con precisión aquello que para nosotros es importante que el estudiante aprenda. Esto obviamente son ejemplos. ¿Sí? Si vamos a un ejemplo un poquitito más
no avanzado, pero donde se establece la relación entre la competencia y los resultados de aprendizaje, acá tenemos una competencia, que sería utilizar los balances de masa y energía para un dado proceso de alimentos, que se desglosa en un número acotado de resultados de aprendizaje. De manera que yo transformo una competencia que en sí misma es difícilmente evaluable u observable en términos de logro concreto por parte del estudiante, la transformo en resultados, o la desgloso en resultados de aprendizaje, donde yo docente, puedo darme cuenta en qué medida el estudiante va logrando estos resultados de aprendizaje. Y agrego que el estudiante también se dé cuenta. Cuando al comienzo de la presentación se dijo, y que el estudiante conozca aquellos aprendizajes que para nosotros son importantes que logren, y que no vaya, entre comillas, a ciegas, transitando la asignatura sin tener muy claro qué es lo que se espera de él en términos de aprendizaje, no en términos de responsabilidad. Se espera que asista, que apruebe los parciales, que finalmente apruebe la asignatura, etc. Pero en términos de aprendizaje, yo estoy sentado en esta asignatura para aprender qué. ¿Y qué se espera detalladamente que yo aprenda? Por eso mencionaba el tema de las rúbricas. Entonces acá tenemos un primer ejemplo, una competencia que se desglosa en 4 resultados de aprendizaje. Acá tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es de la asignatura que dictamos con Uriel, en Ingeniería en Sistemas, la que refería al comienzo del encuentro. De Comunicaciones y Redes en Ingeniería en Sistemas de Información. Evaluar los requerimientos para el diseño, implementación y funcionamiento de la infraestructura de comunicaciones y redes de datos de una organización. Hasta es difícil de leer. Imagínense para observarla y evaluarla. Bien, el desarrollo de esta competencia se desglosa en los resultados de aprendizaje que están enunciados a continuación. Y estos resultados de aprendizaje son los que nosotros, y vuelvo al concepto de alineamiento constructivo, lo que nosotros determinamos cuáles son las evidencias que para nosotros sean aceptables para considerar que los estudiantes van desarrollando ese resultado que estamos proponiendo. Les proponemos actividades para lograr esas evidencias, y los contenidos son los que necesita el estudiante para desarrollar esas actividades. Por lo tanto, lo que no expliqué acá, lo va a explicar Sergio en su módulo de planificación, es que muchas veces cuando empezamos a trabajar con el enfoque basado en competencias, finalmente, como en toda cuestión sistémica, los contenidos se empiezan a reacomodar. A veces podemos, por ejemplo, Uriel y yo, somos los docentes de la asignatura, entonces, siempre y cuando no nos corramos del temario sintético, lo que es el temario detallado, lo vamos acomodando. Entonces, cuando empezamos a trabajar con este enfoque, hubo muchos elementos que tomaron prioridades distintas, algunos que se transformaron en complementos, porque ya no tiene sentido en función de los resultados de aprendizaje profundizar demasiado en determinado tema. Es decir, se genera toda una reflexión sistémica de la asignatura, pero justamente porque lo que intentamos hacer es generar este alineamiento constructivo que yo les mencionaba. Competencias, resultados de aprendizaje, evaluación, actividades y contenido finalmente. Entonces, acá tenemos distintos ejemplos de cómo redactar resultados de aprendizaje. Yo, al finalizar el encuentro, les voy a compartir todos los recursos que utilizamos y les voy a agregar una presentación nueva, que es específica sobre cómo redactar resultados de aprendizaje, donde está explicado de manera completa, como está aquí, pero utilizando otros recursos. Entonces, quizás alguien con un estilo de aprendizaje, donde la otra presentación le resulta más, ahí entendí, entre las dos presentaciones vamos
construyendo este conocimiento. Bueno, hasta acá lo que quería compartirles en términos de algunas palabras del enfoque basado en competencias, la cuestión de los resultados de aprendizaje y antes de abrir el micrófono para alguna pregunta, duda o consulta que puedan tener, dejo planteada la actividad para el próximo encuentro, que recuerden que no es de acá a 15 días, es el próximo martes. Es el próximo martes. O sea, el martes 20. Lo que vamos a hacer para este próximo encuentro es una actividad grupal donde vamos a pensar en términos de resultados de aprendizaje y lo vamos a relacionar un poco con las metodologías activas. Lo que tendrían que hacer grupalmente es seleccionar un tema breve. No elijan una asignatura álgebra 2. Un tema breve, si es de álgebra, un tema breve. Puede ser una unidad, puede ser algo menos, puede ser un tema pequeño, un tema que podamos abordarlo de una manera conceptualmente clara y luego podamos ir creciendo. Un tema breve de una asignatura en la cual consideren conveniente incorporar una innovación. Acá surgirá la charla grupal de las asignaturas que dictan y en qué temas consideran que ustedes podrían ver interesante incorporar una innovación. Voy a dejar disponible un video muy breve, creo que no son más de 5 minutos, donde explico el concepto de priorización de contenidos, que lo explica Wiggins en los 3 videos que les pedí que vieran para este encuentro, y en función del tema elegido de la asignatura y este video que les pido que vean, discutir grupalmente para este tema que han elegido, no para la asignatura, no para la carrera, para ese tema que han elegido, cuáles serían las ideas principales o las grandes ideas, como dice Wiggins, que los estudiantes deberían aprender sobre este tema. ¿Cuáles son las grandes ideas? No el contenido, sino qué es aquello que tendría que aprender, aquello, Wiggins dice conocimiento perdurable, aquello que le queda al estudiante y que lo puede transferir a otro contexto. Entonces, elegir el tema, discutir, ver el video breve, discutir grupalmente cuáles serían las ideas claves que el estudiante debería aprender sobre este tema, y en función de esa idea clave, redactar un resultado de aprendizaje. Para alguna de esas ideas clave de ese tema. Insisto, no es la asignatura, no es la carrera, no es la educación argentina. Es ese tema que ustedes han elegido. De lo pequeño y quizás con suerte de a poco vamos llegando a lo grande. Cuando redactaron el resultado de aprendizaje, pensar y seleccionar alguna metodología activa que ustedes consideran que podría ayudar a que ese resultado de aprendizaje se pueda desarrollar en los estudiantes. La hice larga la explicación, pero en realidad el trabajo no es tan grande. Eligen el tema de la asignatura, priorizan sus contenidos, y para una de esos temas principales que tiene que aprender el estudiante, redactan un resultado de aprendizaje. Y eligen una metodología con la cual consideran que se podría desarrollar. Estas serían las consignas de entrega. Yo siempre apelo a la brevedad. A nosotros nos gusta hablar y nos gusta escribir. No nos gusta escribir, pero escribimos largo. Entonces, breve. Un documento o una presentación, el tema, el resultado de aprendizaje y la metodología activa que han seleccionado. ¿Y cómo se va a evaluar esta actividad? Se va a evaluar utilizando esta rúbrica. Rúbrica que tiene 2 criterios. Un criterio es la formulación de resultados de aprendizaje, el otro criterio es metodología activa colaborativa.
Y en cada uno de los niveles, de 1 a 4, van a ver aquello que se ponderaría o que surge de la actividad que ustedes realizaron. Esto es una manera de que ustedes conozcan qué se espera que realicen para esta actividad. Cuando hablamos de qué se espera que el estudiante realice o aprenda en el desarrollo de una actividad o de una asignatura, esta es una manera. Yo acá estoy transparentando qué elementos voy a valorar respecto a la actividad que les estoy pidiendo. Y dejo de compartir y ya está. Obviamente, todo esto va a estar disponible en el campus virtual, las consultas a través de Slack, cada uno de los canales grupales, y dejo el micrófono abierto para dudas, consultas, preguntas que puedan tener. Sí, Luis. No, soy Juan. El tema... sí, perdona, Juan. Mucha gente me dice Luis María, pero soy Juan María. Sí, sí. Sabés que viendo lo que vos estabas exponiendo recién, yo enseño a nivel primario y sabés que estamos enseñando por competencias. Yo enseño en el liceo militar y nosotros estamos desarrollando por competencias con los chiquitos, y me pasó con el tema de las aulas virtuales. Nosotros ya lo estamos aplicando. Ahora lo tengo que volcar a nivel universitario y la verdad que se me está haciendo en la cabeza, me está explotando. Pero bueno, no creo que sea imposible, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. En mi caso, yo enseño en ciencias básicas. Hay un departamento en Tucumán que se llama Ciencias Básicas, donde están todas las materias que son comunes a todas las ingenierías. Entonces ahí yo enseño álgebra tanto para sistemas, para mecánica, para civil, para electrónica. Entonces ahí se me complica un poco el tema de las competencias, no sé cómo se lo puede abordar a eso. Por eso lo que yo propongo no es cambiar, proponer el enfoque por competencias para materias básicas de Regional Tucumán o de la UTN, sino ponerse de acuerdo grupalmente para elegir un tema de una asignatura donde ustedes vean que es válida una innovación. Digo, que tengan ese sabor de que, mirá, hasta por ahí lo puedo aplicar y tengo un beneficio. No que sea abstracto, no que sea, qué sé yo, derivadas. No, que sea un tema donde ustedes digan, mira, este tema habitualmente no lo desarrollamos bien, nos falta, todos tenemos una piedra en el zapato, aquello que nos gustaría o que pensamos que podría estar mejor dictado. Bueno, grupalmente ponerse de acuerdo y elegir algo. Si vos lo ves complicado Sandra, en tu entorno, quizás hay otro docente, otro colega de tu grupo, donde ven más facilitado eso y pueden desarrollar la actividad en términos de empezar a adquirir la experiencia y el ejercicio. ¿Sí? Pero vuelvo al punto, pequeño, simplemente elegir un tema de una asignatura y sobre eso trabajar con el resultado, con la priorización de contenidos y el resultado de aprendizaje. Liliana. Sí, Juan, bueno, nada, yo te pido por favor que como el grupo 6 desapareció, me puedas incluir porque estamos hoy martes, como para articularme con alguien. Vamos a hacer muy sencillo. ¿Hay algún grupo que podría tomar como compañera de grupo Liliana que le interesaría incluirla? Duilio, te veo gesticulando. ¿Sí? Bueno. Sí, no sé si hay cuestión numérica, pero, o sea, de no poder superar cantidad de estudiantes, o no recuerdo eso, pero creo que el grupo 3... pero digamos, no estamos superando la velocidad de la luz, que nos transformamos en energía, así que 5, 6, obviamente cuanto más integrantes se hace quizás más discutida la cosa, pero vale, creo que, digo... Yo lo digo por el 3, creo que mis colegas ahí estarán. Sí, no hay problema. Sí. Listo. ¿Grupo 3? 3. Listo. Te agrego, Liliana, al finalizar el encuentro al grupo 3.
Dale. Muchas gracias. Por favor. Excelente. Y gracias al grupo. Veamos. Entonces. Liliana quedó a merienda, entonces. Claro. Entonces, ¿queda claro lo que tienen que hacer? Sí. ¿Sí? Perfecto. Yo al finalizar, y otra pregunta organizativa. ¿Qué posibilidad hay? Está pésimamente preguntado, pero sigo por esta línea pésima de pensamiento. ¿Qué posibilidad hay de solamente el próximo encuentro, solamente el encuentro del 20, realizarlo de 15 a 17 horas? Yo no tengo problema. ¿Alguien tiene problema que levante la mano o algo? Gonzalo y Leonardo, ¿están complicados? Sí, yo por lo general le robo 1 hora al trabajo, de 16 a 18. Si le robo 2, me van a tirar la bronca. Está bien, te entiendo. No, O sea, no hay problema, me podría integrar de última a partir de las 16, pero bueno, no sé cuál es, en todo caso, la dinámica que se pueda perder en el medio. No, está bien. ¿Y vos, Leonardo, también estás No, complicado? en mi caso igual, porque estoy en horario laboral y bueno, trato más o menos de manejarlo como puedo para participar. Está bien, está bien. Bueno, entonces voy a charlar con Sergio, porque ya el próximo encuentro estaríamos Sergio y yo. Yo estaría un rato como para escuchar qué reflexionaron respecto a esta actividad que les propongo, y ya después continúan el encuentro con Sergio y el módulo lo continúan con Sergio. Así que bueno, quería censar un poco esta posibilidad. Les contamos lo que resulta en términos de horario del próximo encuentro, como para que tengan información con tiempo suficiente y que nos podamos organizar todos, ¿sí? Bueno. Silvia, tenés la mano levantada, no te vi, disculpame. Sí, no, que yo a esa hora doy clases, no podría más temprano. Ok, listo, Bueno. está claro. Gracias, Silvia. Gladys, ¿querías comentar algo vos? No hay problema, que esperamos tu mensaje, pero Ok. vamos, yo no tengo problema, doy clase ahora, así que no tengo problema. Perfecto. Bueno, entonces, son las 6 en punto, terminamos a tiempo. Habilito todos los recursos que utilizamos en el campus virtual y cuando se termine de procesar, subo la grabación del encuentro. Tengan en cuenta entonces, semana próxima, esta actividad 2, siguiendo las indicaciones que les compartí. Y no puedo dejar de decirlo, no se compliquen tomando temas muy complejos. Tomen temas pequeños, temas que sean abordables y con los cuales puedan empezar a trabajar bajo esta perspectiva. ¿Sí? Listo, nada más, quedamos liberados. Abrazo grande y estamos en contacto. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Muchas gracias, Chao. buenas tardes y buena semana. Chao. Nos vemos.